Bienvenidas familias a este Clari en vivo de las 15. Hoy vamos a hablar sobre límites. 7 límites que puedo poner antes de decir no. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos nosotros los adultos en cuanto a los límites? ¿No? El problema que siempre salta cada vez que pregunto a ver cuál es tu dificultad con los límites es entender la línea entre ser demasiados estrictos y estarle coartando la libertad y ser demasiado permisivos y que eso tenga consecuencias después de que cuando querramos poner límites no podamos, ¿verdad? Ese es como nuestro miedo principal. ¿De dónde viene eso? Bueno, viene un poquito de la crianza que venimos recibiendo. La mayoría de nosotros viene de un modelo de crianza que buscó poner límites desde un lugar muy de imposición. Casi siempre esos límites venían desde el miedo, a veces miedo al castigo, a veces miedo a los gritos o miedo al conflicto en general, y muchas veces también miedo a los golpes. Entonces, cuando llegamos acá, nos tocó ser padres y nos tocó justo un cambio de paradigma tan grande en el que nosotros optamos por no ejercer violencia, sabemos la importancia que tiene poner límites, pero no sabemos cómo ponerlos. Entonces, ¿qué nos pasa? No queremos gritar, no queremos pegar, no queremos ejercer ningún tipo de violencia. Y buscamos, de todas las herramientas que tenemos, la que sentimos como más suavecita. Y nos pasamos el día entero diciendo que no. ¿Va a tocar algo? No. No te subas ahí, no agarres eso, te vas a lastimar, no toques, no hagas, no muevas, no. Y ya llega un momento en que el no se transforma casi que en un ruido de fondo de la casa, todo el día diciendo no. Y nos empezamos a cuestionar si la criatura entiende el no. Porque al final les paso todo el día diciendo que no, pero nunca me escucha, ¿verdad? Y al mismo tiempo tengo miedo de ser permisivo, porque el ser permisivo, desde mi concepción de dar permiso, ¿no? Desde la crianza que traigo, es casi que abandonar al niño a que haga lo que quiera. Y entre esos dos extremos, entre el ser estricto y el ser permisivo, nos quedamos con un poco sin herramientas. Y terminamos usando las herramientas que tenemos. Y casi que las herramientas que tenemos no nos gustan y eso nos lleva a repetir no el día entero. Entonces hoy te voy a enseñar, son 8 en realidad. Son 7 cosas que puedes hacer antes de decir no, pero hay una fundamental que te va a evitar la mayor cantidad de situaciones en las cuales estos conflictos se dan, ¿sí? Estos conflictos con nuestros hijos. Entonces van a ser 7 cosas, 7 límites que podés poner antes del no y una forma de actuar que va a ser una especie de bonus que te va a evitar enfrentarte con situaciones diarias en que tenés que repetir el no tantas veces. Para que podamos definir para que podamos saber qué límites vamos a poner, vamos a definir qué son los límites. Y para definir qué son los límites vamos a necesitar definir qué es la libertad. La libertad, desde un punto de vista montessoriano, es ofrecer las condiciones para que la vida se desarrolle siguiendo las reglas de la naturaleza. Esta es una frase muy cortita, pero que tiene mucha información, pero mucha, ¿sí? Las condiciones para que la vida se desarrolle, o sea, tenemos que favorecer la vida. Todo lo que implique, todo lo que vaya en contra del desarrollo de la vida, ¿sí? Es donde tenemos que poner un límite a la libertad. En criollo, libertad, sí, exponer a nuestros hijos al peligro, no. ¿Está? Le das libertad de movimiento, pero no lo haces en el borde de un balcón sin baranda. ¿Se entiende? Le doy libertad para que elija en su vida, pero le doy opciones saludables. Le doy libertad para que elija cuánto y qué quiere comer, pero no le ofrezco papa frita y torta de chocolate todo el día. Le ofrezco opciones que no atentan en contra de su salud y en contra de su vida.
tiene que desarrollar siguiendo las reglas de la naturaleza. Y esta es la parte más difícil, porque las reglas de la naturaleza no son algo que tengamos tan claro. Montessori nos ayudó muchísimo en este punto, o sea, nos simplificó mucho la información haciendo un estudio muy profundo de cuál era la naturaleza o la verdadera naturaleza del niño y escribiendo y dejándonos muchísimo material de todo tipo sobre esa verdadera naturaleza del niño que se muestra cuando logra alcanzar el equilibrio que alcanza en libertad de concentración. O sea, cuando tiene libertad para actuar, actúa con concentración, desarrolla su autoconocimiento y ahí muestra su verdadera naturaleza. Que, no sé si decirlo felizmente o infelizmente, ¿no? Porque felizmente no es la que infelizmente asociamos a la infancia. Asociamos la infancia con ruido, con descontrol, con desorden, con gritos, con un montón de situaciones que muchas veces son caóticas, y ella dice que eso es la muestra del desequilibrio del niño y no de su verdadera naturaleza, que cuando está en equilibrio se muestra calma y pacífica. Y es verdad, gente, es verdad. Ahora les voy a mostrar varios ejemplos en los que ustedes mismos van a ver que en situaciones de concentración y equilibrio, el niño, al mostrar su verdadera naturaleza, muestra una naturaleza que se aleja del preconcepto que tenemos de niñez. Vamos a seguir. Entonces, ahora que ya sabemos qué es la libertad, ¿no? Y que sabemos que tenemos que ofrecer las condiciones para la vida, ¿cuáles son esas condiciones que tenemos que favorecer? O sea, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que no favorecer? Tenemos que asegurar. Las condiciones fundamentales para que la vida se desarrolle son seguridad y nutrición. Ambas tienen dos caras, ¿no? La seguridad es seguridad tanto física como emocional, y la nutrición es nutrición tanto física como emocional. Estos dos conceptos que engloban tantas cosas importantes son lo que nosotros tenemos que asegurarnos de ofrecer. Cuando no hay seguridad o cuando no hay nutrición suficiente, entonces nosotros no estamos dando las condiciones necesarias para que la vida se desarrolle. ¿Sí? Y la otra parte de la... Quise cambiar la diapositiva y casi cierro el vivo. Esas son las condiciones. ¿Y cuál es esa verdadera naturaleza que decía, ¿no? Siguiendo las leyes de la naturaleza? La naturaleza del niño, observada por Montessori, de 0 a 6, es la conquista de la autonomía física. O sea, el niño va a seguir su naturaleza, que vendría a ser algo así como su guía interior, ¿no? En otras palabras, o sea, va a seguir su voz interior, eso que te empuja a hacer lo que necesitas para tu propio desarrollo. De 0 a 6 años, buscando continuamente la autonomía física. Y ahí es cuando decimos, no tiene miedo al peligro, hace cosas que no debe, desafía el límite, ¿no? Que es el niño intentando moverse en el ambiente, intenta tocar, probar, mover, testear, todo lo que hay en el ambiente, porque necesita la autonomía física. Empieza cuando el bebé nace, con el movimiento de su propio cuerpo, y luego que conquista sus movimientos, va a conquistar su ambiente inmediato, todo aquello que puede tocar. Subir la escalera, cortar con cuchillo, tomar agua de un vaso, correr bajo la lluvia. ¿Podrías guardar el vivo, por favor? Sí, lo voy a guardar Anto, pero queda guardado en el canal de YouTube. ¿Sí? No queda guardado en Instagram, queda guardado en YouTube. Hasta por eso el formato es horizontal, ¿no? No es un formato muy Instagram, pero me viene bien grabarlo acá y hacerlo en vivo acá. Y de 6 a 12 años, la verdadera naturaleza del niño, o sea, recuerden que esto no es así a rajatabla, son planos de desarrollo, entonces es aproximadamente en esas edades, la naturaleza del niño va a ser la conquista y la autonomía de pensamiento. Entonces, así como cuando son chiquitos se escapan de ti
para conquistar su autonomía física y no hay lucha, no hay puertita en la escalera, no hay, ¿cómo se llama? Arnés suficiente que asegure a un niño que necesita moverse y lo va a hacer a pesar de ti, de 6 a 12 años, y acá es mucho más difícil, va a pensar y desarrollar sus propios pensamientos, sus propias conclusiones y sus propias decisiones a pesar de ti. ¿Sí? Cuando aprendemos a respetar las verdaderas leyes de la naturaleza, aprendemos a respetar la necesidad de conquista de autonomía física y la necesidad de conquista de autonomía de pensamiento, entonces sí podemos poner límites, porque los límites más lejos de ser una forma de coartar la libertad, son una forma de dar libertad, una forma de encauzar la libertad. Voy a dejar un minutito acá sin compartir la próxima diapositiva, pero les quiero hacer un ejemplo con los límites. Es un ejemplo que uso mucho. Las que me han escuchado, yo me he escuchado varias veces hablar sobre este ejemplo, pero no he encontrado ninguno más claro que este para explicar lo que es un límite. Los límites son necesarios en la vida, son lo que nos ayuda a ordenar nuestro funcionamiento del mundo, ¿sí? Tenemos límites todo el tiempo, niños, adultos, todos los seres humanos. Tenemos límites que son físicos, como por ejemplo, no sé, sabemos que podemos manejar nuestro auto por la calle. Hay un lugar limitado por el cual podemos manejar y que nos va a llevar de forma segura a un lugar u otro. Si desrespetáramos ese límite o desrespetáramos las reglas de tránsito, lo viéramos por el otro lado o por arriba de la vereda, en primer lugar sería muy difícil avanzar, ¿sí? Estaríamos encontrándonos con obstáculos todo el tiempo que no nos permitirían avanzar, y en segundo lugar nos perderíamos. Nunca podríamos llegar a donde queremos llegar. Entonces, ¿cuál es esta metáfora que me sirve buenísimo para explicar los límites? El bosque. Si nosotros tuviéramos que atravesar un bosque, hay muchas formas de cruzar un bosque. Podemos intentar cruzarlo, un bosque cerrado, ¿no? Por el medio de la vegetación, a facón limpio, así tratando de cortar el bosque para poder cruzar y generando nuestro propio camino, sin más herramientas que nosotros mismos tratando de abrir, y eso nos puede llevar a perdernos en el camino y a nunca llegar al otro lado. Podemos intentar buscar un camino, un recorrido que ya hayan recorrido otras personas y que nos dé información y que nos facilite la llegada al otro lado, pero que recorramos nosotros, caminando por ese camino, entendiendo el camino, recopilando la información y yendo hacia nuestro objetivo. Y podemos pedirle a un helicóptero que nos agarre de un lado y nos atraviese el bosque y nos suelte del otro lado. Por lo menos 2 de esas formas nos aseguran que el bosque lo cruzamos, ¿sí? Si cruzamos el camino, lo cruzamos nosotros. Y si cruzamos con el helicóptero, nos llevan al otro lado. Pero vamos a llegar al otro lado, que es lo que queremos hacer. Y si intentamos a facón limpio, podemos llegar o no, pero vamos a crear nuestro propio camino dentro del bosque. Ahora, ¿cuál es el tema? La infancia sos vos, paradito enfrente a un mundo entero de cosas por explorar y desconocidas como un bosque. Vos podés dejar a que tu hijo abra el bosque solo y descubra sus caminos, y se puede perder en el camino, puede nunca llegar al otro lado, puede abandonar sus objetivos, puede frustrarse tanto que decida no cruzar los bosques con los que se encuentre. Podés ofrecerle un camino con límites claros y permitirle que él recorra ese camino y tome las decisiones hasta llegar al otro lado. O podés ser el helicóptero que lo cruza y lo pone del otro lado. Y entonces va a haber cruzado ese bosque, pero nunca va a haber aprendido a leer un camino. ¿Qué querés ser? ¿Quién querés ser en esta metáfora del bosque? Yo elijo ser el camino, elijo ser la guía, elijo ser el límite, sin ser quien lo cruce al otro lado.
porque quiero que aprenda a tomar sus propias decisiones, quiero que aprenda a leer el camino, que aprenda a recopilar la información que necesite, que cuando se encuentre con otro bosque lo pueda hacer sin mi guía, pueda encontrar su camino, pueda mirar el bosque y decir, bueno, por acá hay un camino que puedo seguir. ¿Quién quieren ser ustedes? Antes de empezar a ponerle límites al niño, vamos a tener que diseñar nuestro propio camino, ¿verdad? Si queremos ser ese camino por el cual va a recorrer, vamos a tener que entender que nosotros también tenemos la necesidad de límites. Y que esos límites vienen antes de empezar a poner límites. Nos necesitamos poner límites a nosotros mismos. El primero de los límites que te invito a ponerte a ti mismo es el límite al miedo. Nosotros hemos recorrido experiencias en la vida, algunas de ellas nos han dejado datos reales que nos permiten saber cuándo algo es seguro y cuándo no. Y otras nos han generado datos por ahí desde el subconsciente por repetir algunos patrones donde absorbimos miedos, ¿no? O tuvimos experiencias que nos generaron miedos, pero que no son trasladables a otra persona, ¿sí? Que necesita vivirlo para sentirlo. Por ejemplo, yo tengo mucho miedo, de verdad, tipo cierto pánico al odontólogo. Tuve muy malas experiencias en mi niñez y por más que yo ahora, mi odontóloga es mi prima, la conozco, aparte no es porque sea mi prima, ¿no? En realidad es la prima de mi marido, de Nacho, es Lu. No es porque sea de la familia, pero es la mejor profesional con la que me he encontrado en este mundo en la odontología. Y es la odontóloga de mis hijos también. Y Lu es muy paciente y se toma mucho tiempo y me respeta muchísimo. Y yo sé y yo ya soy grande, igual, cada vez que entro al consultorio, así sea para que me revise, me transpiran las manos. Cada vez que me tengo que sentar en la silla del odontólogo, aprieto las manos así al punto de que me queda doliendo cuando salgo. El ruido de la cuestión, que ya ni me acuerdo, del torno, no sé cómo se llama, me conecta automáticamente con la sensación de miedo. Y es muy difícil para mí no expresar ese miedo, porque por más que yo me calle la boca y que ahora soy adulta y que no me pongo a llorar, a veces sí, pero en general no me pongo a llorar en el consultorio, yo igual quedo pálida, igual me transpiran las manos, igual me muevo diferente. Cuando Juli le cortaron los primeros 2 dientes permanentes, ahora ya tiene un montón, ¿no? Pero cuando le cortaron los primeros 2 dientes permanentes, los 2 de leche no habían caído, ni siquiera se habían aflojado. Fue como doble, así, ¿no? Tipo, los permanentes salieron atrás y necesitábamos extraerlos. Imagínense mi situación. Tipo, me acordé, voy a dejar de compartir acá un poquito. Me acordé de todas las veces que había ido al dentista de chiquita, me acordé de todo, del dolor, no sé, conecté con todos los miedos posibles, ¿no? Pero no se lo podía trasladar, hasta porque no había forma de que yo se lo evitara, ¿no? Si yo tuviera miedo a subir un árbol, yo por ahí no la dejo subir un árbol, y listo, y mi miedo la protege, digamos. Pero en este caso no había forma, no importa cuánto miedo yo sintiera, ella iba a tener que pasar por esa situación. Entonces intenté no trasladar. Anticipé, le expliqué todo cómo iba a ser, le expliqué paso a paso, habló con Luz, la conoce, o sea que tal, ya teníamos medio camino andado, hablamos de la importancia, le preguntamos si quería realmente extraerse los dientes, estaba totalmente convencida, fuimos al consultorio, llegamos al consultorio y yo sudaba así, horrible. Lo primero que hice fue decirle, vení mi amor, sentate a UPA de mamá. Y ella me dijo, no mamá, yo me puedo sentar sola. Y ahí yo, tipo, imagínense, ya estaba recagada, ¿no? Y entonces le decía, bueno, no era exactamente por ti, era más bien por mí, pero bueno, dale, podés sola, mi amor. Transpiraba así atrás de la silla tratando de que no me viera.
Se sentó, conversó con Lu, sabía de la anestesia local, sabía que había que inyectar. Lu le mostró la jeringa con la anestesia. Yo nunca la miro, gente. Cuando me van a dar la anestesia cierro los ojos porque no quiero ver la inyección. Bueno, ella no lo vio, no pasó nada, lo vio, se lo dio, le sacó un diente. Cuando le sacó un diente salió un poquito de sangre y ahí medio que dudó un poco porque yo ese punto en particular no se lo había anticipado. Ella me había preguntado si le iba a generar alguna herida y yo dije que no, que iba a quedar el espacio por donde después el diente se iba a acomodar, pero quedó sangre, obvio, entonces se asustó un poquito. Lu la calmó, le explicó por qué, le preguntó si quería seguir adelante y sacar el otro y ella dijo que sí. Le tuvo que dar 3 veces anestesia, le sacó los 2 dientes, en ningún momento sintió miedo, se rió, tengo videos del día ese porque no lo puedo creer. Y cuando salió del consultorio me demostró que mi experiencia no es trasladable a mi hija, solo se traslada mi miedo. No mi experiencia, mi miedo, ¿sí? Entonces, gracias a que yo no lo podía evitar, pude ver que ella podía no sentir miedo y podía tener una buena experiencia. Y si yo tengo miedo a los lugares altos, no significa que ella no pueda tener una buena experiencia en un lugar alto. Y si yo tengo miedo porque una vez me corté con un cuchillo, no significa que ella se va a cortar. Entonces, el primer límite que tenemos que poner es a nuestro miedo, a parar de poner freno al desarrollo y a las acciones que nuestros hijos necesitan realizar porque están siguiendo a su vida interior, porque nuestro miedo nos limita. ¿Está? Límite número 2. No, pues me fui para el 3, pero tremendo spoiler. Límite número 2. Prohibiciones innecesarias. ¿Qué son las prohibiciones innecesarias? Todo eso que yo digo que no por las dudas. O sea, a veces decís que no, ¿no? Tipo, el chiquirín se va a agarrar, no toques eso. Y después que decís no toques eso, si realmente lo pensaron, o sea, ¿por qué razón no le puede tocar? No toques el control remoto. ¿Por qué exactamente es que no puede tocar el control remoto? Porque tenemos como un cierto cuidado hacia los objetos de los adultos, ¿sí? María Montessori decía que eso era como nuestro orgullo, ¿no? Nuestro orgullo y nuestra tiranía reflejada en los objetos. O sea, tenemos tanto orgullo de ser adultos y queremos conservar tanto ese mundo creado por nosotros, donde nosotros mandamos, que cuando alguien interrumpe nuestro mundo, nuestra primera reacción es decir no. Cuando no siempre es necesario. De hecho, hay veces en que es tan innecesario que realmente tendríamos que ponernos un velcro. Un velcro no es un... ¿Cómo se llama? Un leuco en la boca. Un velcro no. Por ejemplo, cuando un niño intenta subir la escalera. Cuando un bebé intenta subir la escalera, porque los primeros intentos posiblemente sean antes de que el niño antes de que el niño camine, cuando el niño gatea, nosotros sentimos mucho miedo a las escaleras. Si vivimos en casa con escalera, inmediatamente arrancamos a poner las puertitas en la escalera para que no cruce. Si estamos de visita en una casa con escalera, ya nos entra como el cosquilleo así de nos tenemos que ir rápido porque nos imaginamos la criatura cayendo tal cual villana de novela, ¿no? Girando por la escalera y cayendo abajo así. Y sabemos que cuando un bebé sube la escalera gateando, eso no va a pasar. ¿Verdad? No va a pasar. Y si baja la escalera y nosotros estamos adelante, sin agarrar, sin tocar, pero generando el espacio seguro, también sabemos que no va a pasar. Y por otro lado, subir la escalera es muy necesario. Si un bebé cuando tiene interés, cuando empieza a gatear, tiene interés en subir la escalera, porque hay una escalera en su casa, porque todos los adultos suben, porque arriba de la casa hay otras cosas, porque sabe que hay parte de su mundo que está arriba de la escalera y quiere subir y nosotros lo frenamos, ponemos la puertita y no dejamos que lo haga, cuando tenga
1 año y medio, y entonces ya no va a estar gateando, va a estar caminando, cuando tenga 2 años va a estar caminando, va a volver a intentar, y capaz que seguimos sin dejar, porque ahí tenemos miedo, porque todo, va caminando, pero todavía no camina con toda la seguridad como para subir una escalera, entonces le pongo una puertita, cuando tenga 3 va a saltar la puertita. La diferencia va a ser en que no tuvo la oportunidad de practicar, ¿sí? Cuando nosotros lo hacemos de forma siguiendo el interés del niño, pero además la dificultad acompaña el desarrollo, entonces la seguridad con la que da cada paso también va a ser mayor y va a poder controlar sus propios movimientos, va a entender lo que necesita. Mostrar y dejar que use los enchufes. Bueno, Patricia, yo he hablado varias veces de esto. Voy a dejar de compartir acá un poquito, ¿está? Para hablarles sobre los enchufes. Acá también son así, pero no tengo ninguno para mostrarles más que el enchufe de la luz. Los enchufes hoy en día, en este mundo en el que vivimos, en la mayoría de nosotros, la mayoría de ustedes que están viendo del otro lado, tienen varios pasos de seguridad antes de que alguien se pueda electrocutar. ¿Tá? En Uruguay principalmente, todas las construcciones nuevas, a no ser que vivas en una casa del cordón, reciclada, con tapones, tenés una llave diferencial. La llave diferencial hace que la corriente se corte en cualquier variación de corriente. O sea, si alguien metiera cualquier cortocircuito mínimo que ocurra, la llave salta y la casa se queda sin luz. Ustedes saben esto, ¿verdad? A veces nos quedamos sin luz, salta la llave porque cayó un rayo a 1,5 kilómetros de la casa y la descarga en el cable, que en cosas que ni siquiera están enchufadas, hace que salten los tapones. Los tapones no sé, que salten las diferenciales. Eso por un lado. Por otro lado, las patitas de los enchufes, lo que es no tener acá. Las patitas de los enchufes, si ustedes se fijan, tienen una parte de plástico y otra de metal. La parte de plástico es hacia adentro del enchufe, por ejemplo acá vemos uno, hacia adentro del enchufe hay la misma distancia, ¿sí? Entonces el contacto solo se va a dar cuando cruce totalmente ese plástico. Cuando cruce totalmente ese plástico, la fichita ya está tan cerca del enchufe que es casi imposible que metas el dedo, pero si metieras el dedo tocarías plástico. El miedo de que un niño enchufe algo es nuestro. Hoy en día es nuestro. Los enchufes son realmente seguros, ¿sí? Podría intentarlo. Lo que podría llegar a ser peligroso es que meta algo de metal en el agujero del enchufe que no sea el enchufe. Y asimismo, ¿vieron que los agujeritos ahora incluso son más chiquitos? En Uruguay, no quiero hablar por todo el mundo porque yo no sé cómo son las instalaciones eléctricas en todos los países, pero revisen por favor. En Uruguay es alterna la corriente, entonces tendría que meter el artefacto metálico en ambos agujeros a la vez. Porque si metiera en uno solo haría saltar la diferencial antes de que la corriente descargara en la persona, ¿no? Esto es un punto de vista muy arquitectónico. La arquitecta hablando. Toda la información que puedan encontrar por ahí seguramente vaya en contra de esto, porque bueno, si fallan todos los sistemas de seguridad, realmente puede ocurrir un accidente. Entonces lo que yo te recomiendo en este caso es que te asegures de que el enchufe tenga el plástico. Y lo más importante es que exista una reacción, ¿no? Que no sean esos paneles de practicar enchufar y no pasa nada. Tiene que haber una reacción, tiene que ver que cuando enchufa algo pasa. Una luz se prende, un secador de pelo empieza a funcionar, la aspiradora empieza a aspirar, algo sucede cuando se enchufa. Porque ese es el verdadero aprendizaje que hay detrás de aprender a enchufar, ¿no? Poder hacer que tu mundo funcione a través de la electricidad. Mi hijo un día nos dejó sin luz por meter algo en el enchufe. No le pasó nada, por suerte. Lo hablamos y no volvió a pasar. Eso es lo que puede pasar.
Eso es lo que puede pasar, que te dejes sin luz. ¿Y cuál es el tema? Que si el niño aprende a enchufar, o sea, tiene la oportunidad de practicar, ¿no? Enchufar cuando tú estás y podés asegurarte de que lo que está poniendo es una ficha y no un alambre, ¿no? Entonces la necesidad de aprendizaje está cubierta. Pero si no hay esa opción, si no le damos oportunidad nunca, cuando no mires va a pasar, porque la necesidad sigue existiendo, porque el guía interior lo sigue guiando a que lo haga. Entonces lo va a hacer. ¿Querés que lo haga cuando estás mirando o querés que lo haga cuando no estás mirando? Porque las prohibiciones innecesarias llevan a que lo haga cuando no estoy mirando. Hace unos días alguien me contó un caso, ¿no? Que no recuerdo bien cómo era, pero era algo así. La niña tenía 1 año y medio y se metía el dedo en la nariz. O sea, se sacaba los mocos, ¿no? Y la mamá lo que hacía era sacarle la mano de la nariz y redireccionar, distraer con otra cosa, mostrarle otra cosa. Distraerla, básicamente. Y el papá lo que hacía era repetirle que se saque el dedo de la nariz. Entonces, como que cuando el papá decía que se sacara el dedo de la nariz, ella se sacaba, pero después al rato se lo volvía a poner. Cuando la mamá lo distraía, duraba más tiempo sin meterse el dedo en la nariz porque tenía las manos ocupadas en otra cosa. Entonces la mamá me preguntaba, ¿cómo hago para que no se meta el dedo en la nariz? Y yo le decía, ¿vos no te metés el dedo en la nariz? Decime la verdad. Cuando yo no te digo que lo hagas en el trabajo, que lo hagas enfrente o que yo lo haga ahora acá en el vivo, ¿no? Pero díganme la verdad. Cuando nadie te ve, cuando parás el auto en el semáforo, cuando te subís al ascensor, no te metés el dedo en la nariz, posta. O sea, lo que no lo hacemos porque en un momento de nuestra vida nos empezó a importar socialmente, ¿sí?, lo que el otro piensa de nuestra metida de dedo en la nariz, de nuestros mocos. Entonces lo dejamos de hacer por una cuestión social. Esa cuestión, esa necesidad de adaptarse al grupo, esa necesidad de pertenencia, empieza en el segundo plano de desarrollo. Entonces, en el primer plano de desarrollo, no le importa que pienses que feo que es meterse el dedo en la nariz, no importa. Y meterte el dedo en la nariz todavía es parte de ser humano. Será, no sé, algún vestigio que nos quedó de los monos. Nos metemos el dedo en la nariz, nos escarbamos, nos apretamos los granos. O sea, tengo esta mancha acá porque me puso una bola de base, porque tengo un grano acá que me lo reventé. Y yo sé que es horrible, que me deja una mancha en la cara, que no se debe apretar los granos, que no sé qué. Y no puedo evitarlo. Tengo algo ahí y me lo escarbo. Con las cámaras ya ni moco podemos sacar. Bueno, tal cual. Ahora el que diga que no se saca un moco, que tire la primera. Entonces, ¿qué te hace? O sea, realmente ponerle un límite a una necesidad física de tu hijo de sacarse un moco por una convención social es un límite que no lo va a poder hacer. Lo que está aprendiendo en eso, en que todo el tiempo le digas que no lo haga, es a no hacerlo cuando tú estás mirando. Y lo que tú querés no es que no lo haga cuando no estás mirando. Lo que querés es que entienda por qué no hacerlo. Por qué ese límite lo va a ayudar a cruzar ese bosque. ¿Sí? No que espere que mires para el otro lado para agarrar el otro camino. No que haga como la Caperucita Roja, ¿no? Que cuando la madre no estaba viendo agarró el otro camino. ¿Sí? Nosotros lo que queremos es que entienda el límite. Entonces, límites innecesarios nos tenemos que quitar de encima. O sea, decirle a tu hijo de 1 año y medio que no se mete el dedo en la nariz es un límite innecesario. ¡Ay, Dios! Estoy que toco las diapositivas que no son... Es que son tantas que me quedaron tipo para atrás. Acá, límite 3. Interrupciones innecesarias. Las interrupciones innecesarias, el problema que tienen es que quitan la concentración. Y cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer algo, necesitamos concentrarnos para poder poner nuestro foco en eso. Entonces, si tú estás cruzando ese camino en el bosque, ¿sí?, y necesitas llegar al otro lado, y lo que necesitas es aprender a leer el bosque, o sea, necesitas escuchar a ver si hay ruidos de animales que te pueden atacar, necesitas mirar y ver los detalles, saber por dónde va ese camino, necesitas poder oler para buscar, no sé,
comida dentro de ese bosque, necesitas estar con todos tus sentidos atentos. Ahora imagínate que yo te dejo cruzar el camino, pero voy al lado tuyo diciéndote todo el tiempo, ojo que hay una araña, no pises esa rama, mira para arriba, ojo que el pájaro te va... Bueno, te voy diciendo todo cosas al mismo tiempo, es muy difícil que puedas mantener la concentración. Un ejemplo en la vida adulta podría ser cocinar con mi madre. Mi madre tiene mucha dificultad en permitir que cualquier persona cocine diferente a ella, ¿sí? Entonces cada vez que intentaba cocinar, se paraba al lado mío y empezaba. Así cortás la cebolla, ay, bueno, vos sabés que queda mucho mejor si la cortás más chiquitita. Mira, agarrá el cuchillo, la agarrás así, a ver, déjame que yo te muestro. Agarrás así la cebolla, agarrás el cuchillo así, si haces así te queda mucho más finito, entonces después cuando la pones en la sartén te queda mucho más crocante, te queda mucho más rico. Hacé lo que yo te digo, ¿sabes qué? Probá con la sartén con el fuego más fuerte, ay, así como lo pusiste, te va a quedar blanda. Ponela más fuerte que vas a ver que queda mucho más crocante, pero ¿sabés qué? No te preocupes, deja, correte un poquitito que yo lo hago, deja que yo lo hago. El mensaje que te estoy dando ahí, puede ser que tu forma de cortar la cebolla sea mejor, puede ser que poner el fuego sea mejor, pero el mensaje que te estoy dando al final de cuentas es que yo lo hago mejor que tú. Cuando todos sabemos que la forma de mejorar es poder practicar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros interrumpimos para mejorar el trabajo del niño o para guiarlo en su trabajo, le quitamos la concentración. Cuando aprendí a manejar, mi copiloto me distraía, no podía. Ahí tenés. Todas las veces que intentamos algo nuevo necesitamos concentración. Y los niños básicamente están aprendiendo a vivir, entonces necesitan la concentración todo el tiempo. Y además hay un tema con el trabajo, ¿no? Tipo, el trabajo del adulto es llegar al final, es culminar una tarea. Un adulto cuando va a armar una torre de bloques, su trabajo es tener la torre pronta, entonces pone un bloque, y cuando termina la torre siente la satisfacción del trabajo pronto. El niño, su trabajo está en el aprendizaje que hay mientras arma la torre. Entonces no está en culminar con el último cubito, está en aprender peso, fuerza, equilibrio, texturas, todo lo que implica estar tocando y armando esa torre. Es otro tipo de trabajo, tendríamos que hacer un vivo sobre esto, ¿no? El trabajo del adulto y el trabajo del niño. Y cuando nosotros interrumpimos y empezamos, pon este bloque, ahora este, te falta uno solo, ay, muy bien, ahí no se te cae, ay, cuidado, ¿y qué estás haciendo? Ay, estás armando ese puzzle, ¿y dónde está? A ver, ay, ¿qué armaste? Contame qué tenés ahí, pusiste un árbol, a ver, ay, esta pieza irá acá, a ver, déjame que yo te ponga esta pieza acá, ¿querés que te ayude? Cuando hacemos todo eso, estamos intentando ayudar teniendo en cuenta nuestro trabajo, que es culminar la tarea, y en realidad estamos interrumpiendo su desarrollo del trabajo, que es hacer la tarea, ¿sí? Cuando decimos muy bien al final de cada tarea, o cuando aplaudimos, o cuando festejamos y ponemos nota, al final de cada tarea, estamos generando en el niño la necesidad de culminar la tarea para que esté muy bien, ¿se entiende? La motivación empieza a dejar de estar en el hacer el trabajo para estar en el final del trabajo. Estamos transformando el trabajo de la infancia, que es autoconstruirse, en el trabajo del adulto, que es culminar tareas para generar saltos en el desarrollo de la comunidad. No es que nuestro trabajo sea mejor o peor, ni el del niño sea mejor o peor, es que es diferente, ¿sí? El adulto tiene un trabajo que tiene un rol social, de construir la sociedad. El niño tiene un trabajo de construirse a sí mismo, es diferente. Entonces seguimos. Límite 4, y todavía eran 8, por Dios, voy a acelerar, ¿tá? Porque límite 4, la ayuda innecesaria. Ahí puse una frase muy, muy conocida de María Montessori, que es: nunca ayude a su niño en algo que él cree poder hacerlo solo. Hago mucho énfasis en la palabra cree, porque es independiente de lo que tú creas. Mientras él crea poder hacerlo solo, él va a seguir intentando hacerlo solo y mejorar en el proceso.
Cuando deje de creer, aparece la frustración y ese es el momento en que la ayuda pasa a ser necesaria. Pero la ayuda innecesaria es aquella que interrumpe cuando el niño todavía cree poder hacerlo solo. Por ejemplo, cuando empieza a arrastrar una silla para llevarla de un lugar al otro y nosotros en este temita que tenemos con el cuidado del medio y de los objetos y del mundo adulto, le decimos, ay mi amor, no, yo te ayudo, vamos a levantar para no arrastrar. Cuando intenta cargar el bidón de agua y nosotros decimos, ay, eso es muy pesado, vení que yo te ayudo, ¿dónde lo querés poner? Y nos concentramos en el final, ¿no? O sea, ¿dónde querés llevar la silla? Porque nos olvidamos que el trabajo estaba en el medio. ¿A dónde querés poner el bidón? Porque nos olvidamos que el trabajo estaba en cargarlo. Entonces empezamos a ayudar en algo que no es el trabajo real. Y esa es la ayuda innecesaria. La ayuda necesaria es la que va a permitir al niño seguir haciendo lo que él cree poder hacerlo. ¿Sí? Este tema para otro video también, ¿no? Cómo motivar de forma... Cómo favorecer la motivación intrínseca. Un día de esto lo hacemos, ¿tá? Vamos a seguir. Y entonces, estos 4 límites que me puse a mí, ¿no? Está las previsiones innecesarias. Vamos a leerlos acá porque se me olvidó. Límites al miedo, límites a las previsiones innecesarias, límites a las interrupciones innecesarias y límites a la ayuda innecesaria. Estas 4 cosas son límites que nos vamos a poner nosotros o nosotros antes de decir no. Antes de decir no cargues la silla, vamos a pensar si lo que estoy haciendo es una ayuda innecesaria. Antes de decir no toques, voy a pensar si lo que estoy haciendo es una prohibición innecesaria. Antes de decir no subas, voy a pensar si no es un miedo mío. ¿Sí? Entonces, todos esos límites me los voy a poner a mí antes de decir no. Pero no se preocupen, también en este vivo les voy a decir cómo poner límites al niño antes de decir no. Y también cómo decir no, porque también es importante decir no. Entonces, ¿cómo sé a qué poner límites al niño? Que necesita límites, necesita que encontrar ese caminito que lo guíe, ¿verdad? Y ese caminito somos nosotros. Nosotros queríamos ser camino, no queríamos ser ni helicóptero ni bosque cerrado, queríamos ser camino. Entonces, ¿cómo sé qué límites voy a poner? Lo voy a saber porque decís, pero yo qué sé, Clary, ¿cómo voy a saber yo qué es importante para su desarrollo y qué no? O sea, ¿cómo hago yo para salir de mi cabeza, que ya es de adulto, con el trabajo que yo ya hago, y meterme adentro del niño? O sea, esto es una misión imposible. Pero hay una forma. Y lo mejor de todo es que ya nos enseñó esta mujer maravillosa, nos enseñó cuál es esa forma, y es observando. Pero no voy a observar todo el día, no voy a pasar todo el día contemplando, ojalá, ¿no? Pero no voy a pasar todo el día contemplando al niño. Voy a hacer una observación científica que es una observación con intención. La observación con intención no es mirar, ¿sí? Es observar con intención y sacar conclusiones de esa observación. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? Todo aquello que el niño realice con intensidad. O sea, todo aquello, ¿vieron cuando decís, no hay forma de frenarlo, lo quiere hacer todo el tiempo quiere subir la escalera y no hay forma, y si nos encontramos con una escalera y allá va 200 veces a subir la escalera y cada vez y tiene un imán hacia el enchufe y siempre va al enchufe y resulta que si ve un cuchillo quiere porque quiere agarrar el cuchillo. Entonces todo eso que con intensidad te demuestra que lo quiere es lo que voy a observar. Todas aquellas tareas que repite muchas veces y cada vez que tiene oportunidad la repite muchas veces, ¿no? Subió y bajó la escalera 200 veces, lo voy a observar. Y todo aquello que elige con frecuencia, o sea, que cada vez que tiene la oportunidad lo elige, voy a observar. Esas 3 cosas son las que voy a observar y ahí voy a determinar cuáles de esas cosas favorecen a su desarrollo y cuáles no. Porque puede haber algo que quiera con intensidad, que repita en el tiempo y que busque con frecuencia y que sea negativo, que esté dentro de aquello de la seguridad y de la nutrición. Por ejemplo, mirar dibujitos. Por ejemplo, comer chocolate, ¿no? Siempre que tengo la oportunidad de comer chocolate, como chocolate. No significa que el chocolate sea bueno para mí, pero siempre que tengo la oportunidad lo hago. Y peor, si tengo muchos cuadraditos,
me los como todos. No puedo comer uno y parar. No puedo. Entonces, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. ¿Cómo voy a determinar cuáles son buenas y cuáles son malas? También a través de la observación. Voy a observar antes de que haga eso, voy a observar si lo eligió por sí mismo o si yo se lo ofrecí. ¿Sí? Porque cuando alguien elige por sí mismo, está siguiendo su interior. Cuando alguien elige porque otro sugiere, entonces está siguiendo la guía externa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mi hijo le encanta pintar, pero elige pintar teniendo el material a disposición, o le encanta pintar cuando tú te sentás, le pones la hoja de los colores y te sentás a pintar con él. ¿Se entiende? Vamos a ver cómo observar cómo está durante, o sea, si está concentrado en lo que está haciendo. Si está concentrado es un signo muy, muy, muy importante, porque la concentración es un estado de felicidad, ¿sí? Cuando estamos concentrados en algo, lo que ocurre en nuestro cuerpo es felicidad. Entonces eso lo vamos a observar también. Y cómo queda después de que hizo esa actividad. Si quedó en calma, si la actividad culminó y el niño se levantó y salió y quedó satisfecha la necesidad, es bueno. Si después de haber elegí comerme el chocolate, me comí todo el chocolate, pero lo que pasa ahora es que tengo un pico de azúcar y que estoy a 1000, o me siento mal por haberme comido todo esto, o me siento con culpa, me siento con lo que sea, o me quedé sobregirada, como después de que te miraste toda una serie de Netflix, ¿no? Y quedabas tipo... Bueno, si quedó sobreestimulado, entonces es malo. ¿Tá? Voy a poner límites a lo de abajo, a lo malo. Voy a poner límites a todo aquello que va en contra de su verdadera naturaleza. Sigamos. ¿Llegaremos al final de este vivo? Sí. Pongo límites cuando hay daño a sí mismo. Si me como una barra entera de chocolate, me estoy haciendo daño a mí misma, daño a mi salud. ¿Sí? Si me pellizco este grano hasta lastimarme, me estoy haciendo daño a mí misma. Si yo fuera una niña y mi otro yo fuera mi mamá, me tendría que ponerle un límite en ese momento, no permitirme que me lastime. Daño a mí mismo es un momento en que tenemos que poner límite. Daño a otros es cuando tenemos que poner un límite. Y daños al ambiente es cuando tenemos que poner un límite. En esto el daño al ambiente siempre es muy confuso, porque me dicen, bueno, pero si está rayando la pared, ¿cómo sé si es su necesidad o si es un daño al ambiente? Bueno, si está rayando la pared y la pared no es para rayar, significa entonces que el ambiente no está preparado de forma segura. ¿Sí? Necesita tener la oportunidad de rayar porque esa es su necesidad, pero no puede ser donde haga daño al ambiente. ¿Se entiende? Entonces lo que voy a hacer es ofrecerle la oportunidad de que raye, pero poner un límite para que no lo haga en la pared. El límite físico, en primer lugar, y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo pongo ese límite antes de decir no? No sé ni por qué puse esta diapositiva, lo podría decir, ¿no? ¿Cómo pongo ese límite? Bueno, lo voy a poner de 3 formas fundamentalmente, que son estas que les voy a decir ahora. La primera es lo que les decía, un límite físico. ¿Qué es un límite físico? Algo que impida que el niño ultrapase el límite. Por ejemplo, si yo tuviera una botella de cerveza arriba de la mesa, no, una botella de cerveza es muy suave. Si yo tuviera una botella de veneno arriba de la mesa y tuviera un niño de 2 años andando por la casa, ¿sí? Dudo que yo confiara en mi no, que cada vez que el niño se acercara a la mesa yo dijera, no toques la botella no, ya te dije que no, tenés que entender el no. No haría eso, porque el riesgo es muy grande. Si en una distracción que yo sé que puede pasar, agarra la botella y toma, mate a mi hijo, ¿verdad? Entonces yo no voy a hacer eso. Consciente o inconscientemente, si yo tengo una botella de veneno en mi casa, no está en un lugar que el niño pueda agarrar. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, si yo tengo un vaso de cerveza arriba de la mesa, yo sé que mi hijo puede tomar. Si yo sé que le hace mal, no voy a estar diciéndole que no toque. Lo que voy a hacer es ponerlo en un lugar donde no pueda alcanzar. Si yo tengo y esto es muy común, ¿no? Si estoy en un cumpleaños y tengo la picada arriba de la mesa ratona y en la picada está el maní y mi bebé tiene 1 año, yo no voy a dejar el maní arriba de la mesa y decirle que no al bebé de 1 año. Cuando es mucho más simple poner un límite físico. Agarro el paquetito de maní, el bolsito de maní, lo pongo en un lugar donde un bebé de 1 año no puede alcanzar. Entonces no se trata de que yo le diga no toques, no agarres, no muevas, no hagas, cuando simplemente en lugar de estar diciendo no, lo que puedo hacer es que todo lo que sea peligroso, retirarlo del ambiente. Por supuesto que no va a ser un ambiente vacío, porque en un ambiente vacío no hay oportunidades, ¿no? Pero todo aquello que sea realmente peligroso y que yo necesite poner un límite, lo voy a sacar o voy a buscar un límite físico que impida que el peligro exista. Volviendo al ejemplo de la escalera, solo un minutito. Yo les decía que si yo pongo un portoncito y nunca permito que el niño suba la escalera, ¿no? Generando una prohibición innecesaria, en algún momento va a saltar el portón. Pero si yo tengo el portoncito, igual lo acompaño a subir y bajar la escalera, pero cuando yo no puedo estar atenta, cuando en algún momento yo necesito ponerle atención en otra cosa y mi hijo va a estar en la casa y necesito que esté seguro, cierro el portón. Tuvo otras oportunidades en otros momentos, entonces es mucho menos probable que lo haga a escondidas mías, ¿entienden? Entonces pongo límites físicos. Niño de 2 años no sé cómo explicarle ya que no puede bajar a la calle. Ya me ha pasado que ha cruzado solo. Leticia, yo pongo el cuerpo, ¿sabes? Tipo, yo no, por ejemplo, en mi caso mi hijo tiene 2 años. Camino junto con él a su velocidad y voy poniendo el cuerpo. Yo camino del lado de la vereda. Si él corre, yo soy más rápida. Pongo un límite. Cuando llegamos a la esquina, siempre repito el mismo límite, la mano para cruzar, la mano para cruzar. No se va a acordar siempre, no va a estar de acuerdo siempre. Algunas veces protesta, algunas veces le ofrezco agarrar la upa para cruzar si no quiere ir de la mano. Pero vos sos más grande y sos más rápida, ¿entendés? Si vos esperás que corra delante tuyo y le gritás que no, no va a parar. Este vivo queda grabado en YouTube. Límite físico. Límite 6. Anticipar y establecer el límite antes. Y acá me viene bárbaro el ejemplo de la calle. Antes de salir a la calle, te explico, ¿no? Tipo, bueno, vamos a salir a la vereda. En la calle cruzan autos, no podés cruzar la vereda solo. Necesitamos que cruces de la mano de mamá. Entonces vamos a ir juntos, vos podés ir jugando en la vereda, cuando llegamos a la esquina, cruzamos juntos. ¿Significa que siempre lo va a obedecer? No, no significa. Y eso es tema para la semana que viene, ¿sí? Pero cuando yo anticipo y establezco el límite, ese límite se va fijando por repetición y también se va haciendo una constante, ¿sí? Eso lo vamos a hablar al final también cuando hablemos sobre el bonus de cómo hacer que estas cosas sucedan, ¿sí? De que siempre cruce la mano la calle, de que siempre use gorro para salir al sol, ¿sí? Bueno, entonces anticipo y establezco el límite antes, siempre, y siempre lo repito. No vale poner el límite de una cosa hoy y mañana cambiar el límite, no vale. No puede ser que yo hoy te diga no puedes mirar tele y mañana te diga, ay, necesito terminar algo del trabajo, te voy a poner dibujitos. No puede ser que yo diga no podés saltar en el sillón y mañana, como estoy de mucho mejor humor, te dejo saltar en el sillón. Y hoy, como estoy de muy mal humor, no te dejo. No puede depender, el límite tiene que ser claro, específico. ¿Sí? Sobre todo en los niños más chiquititos. Por supuesto que no es régimen militar, ¿tá? Y que hay excepciones en la vida, pero cuanto más claro y más seguro es el límite, más fácil es de que puedan obedecer, porque entonces la variación de ese límite no tiene condicionantes. Vamos. Límite 7, interrumpir y redireccionar. Cuando hay daño a sí mismo, daño a otros y daño al ambiente, es importante que interrumpamos.
¿Cómo vamos a interrumpir? Bueno, intentando leer cuál es la necesidad. Si dos niños se están peleando, por ejemplo, hay una necesidad detrás de esa pelea. Quizás era atención, quizás era un objeto en particular, quizás era no poder llegar a un acuerdo. Cuando un niño está pateando una puerta, hay una necesidad atrás de eso. Quizás sea tu atención o quizás sea patear. Entonces, cuando yo interrumpo, porque hay un daño a otros, a mí mismo o al ambiente, y voy a redirecciono respetando la necesidad, ¿sí? Si separo a dos niños que se están peleando y voy a redireccionar, bueno, lo voy a separar, lo voy a llevar conmigo y voy a buscar, con el que esté más descontrolado, establecer la calma para poder hablar, pero no voy a negar sus sentimientos. ¿Qué es esto de negar sus sentimientos? Distraerlo con algo nada que ver, ¿no? Tipo, está angustiado porque... no sé, porque quiere agarrar un objeto y ese objeto es en la casa de otra persona y no hay permiso para que lo agarre. Entonces protesta, se angustia, se frustra y llora. Entonces yo lo que hago es, ¡ay, mirá el pajarito! ¡Ay, mirá, pasó alguien! ¡Ahí viene la abuela! ¿Tocaron timbre? ¡Ay, ojo, mirá quién está llamando por teléfono! Eso es distraer, la emoción sigue estando, ¿sí? Redireccionar es decir, bueno, esto no lo podemos agarrar, pero te puedo ofrecer esta opción. Acá no podemos jugar, pero podemos jugar en este otro lugar. Esto no podemos patear esto otro. Redireccionar buscando cubrir la necesidad. Natalie, ahí dice, hablo mucho acerca del daño de la cachorrita, lo hablé muchas veces, muy amorosa, y me descuido y la aprieta, la pone en lugares altos, etc. ¿Cuántos años tiene? Decime acá, por favor. Los niños en el primer plano de desarrollo no tienen empatía, ¿sí? Entonces si vos le decís, no lastimes a la cachorrita porque mirá qué triste se pone, mirá cómo le duele y demás, no lo puede sentir. La empatía brilla por su ausencia, se va a desarrollar más bien cerca de los 4 o 5 años con seres o personas muy cercanas. Ahí tenés 28 meses. No puede. La perrita es un objeto. Ahí lo que necesitas es tener un límite físico. El límite físico es que la perrita no esté cerca de la niña cuando tú no estás, ¿sí? O sea, la perrita tiene que tener su espacio y tu bebé tiene que tener su ambiente. Si tú no podés supervisar, tienen que estar separados. Mari, me preguntás la pelea entre hermanos. Hay un vivo en YouTube que es específicamente pelea entre hermanos. Te lo recomiendo porque si no se me va, ¿tá? Pero en definitiva, como límite sería en una pelea entre hermanos interrumpir y redireccionar. En ese vivo está como así puntualizado exactamente eso, las peleas. Buscalo, que está ahí en YouTube. Y este era el último límite al niño, pero hay una estrategia que no es un límite, pero que sí sirve para establecer los límites y que nos sirve mucho, 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 que es esta: establecer rutinas. Cuando nosotros establecemos una rutina, que no estoy hablando de me levanto a las 8, tomo el café a las 8:30, me baño a las 9, no estoy hablando de la rutina del reloj, estoy hablando casi que de los rituales. Es mucho más sencillo que el límite se cumpla, porque se hace casi que de forma inconsciente. Si, por ejemplo, un límite es usar gorro para salir al sol, entonces no puedo salir al sol si no tengo el gorro puesto. En el ambiente tengo el gorro siempre cerca de la puerta, cuando voy a salir en la puerta yo me pongo mi gorro y te ofrezco tu gorro, y no salimos hasta que no te pones el gorro, ¿se entiende? Entonces siempre es el mismo ritual. Llega un momento en que el ritual forma parte de la vida y deja de ser una exigencia, deja de ser algo que se tiene que acordar. Pasa al contrario a ser casi que una necesidad. Nosotros hacemos muchos rituales de forma inconsciente por repetición. Hace poco alguien me decía, nosotros en casa no tenemos ninguna rutina. Y yo decía, eso es imposible. Vos tenés rutina seguro. Todos nos bañamos en el mismo orden, por ejemplo, y eso es una rutina. Todos
hacemos muchas cosas, rutina. Probablemente desde que te despertás en la mañana hasta la primera hora siempre repetís todo de la misma forma y lo haces casi que inconsciente y pensando en otra cosa, ¿sí? Cuando logramos eso, cuando establecemos los límites incorporados dentro de la rutina y siempre las mantenemos y siempre las repetimos, eso empieza a formar parte y ya deja de ser un conflicto. Ahí dice, Nati, eso funciona bárbaro con protector solar y lentes. Sí, sí, funciona bárbaro con cualquier cosa que tenga que ver con una necesidad de rutinaria, que todos los días se tenga que repetir. Todos los días me tengo que cepillar los dientes. ¿En qué momento me cepillo los dientes? Siempre después de comer. Entonces, siempre después de comer me cepillo los dientes. Va a llegar un momento en que automáticamente te cepillas los dientes y ni siquiera estás pensando en lo que estás haciendo. No te cepillas los dientes mientras pensás en otra cosa. Perfecto, está. Seguimos. Y por último, creo que es la última diapositiva. Sí, y la última es el no. El no también es importante y es importante decir no. Y es tan importante decir no y escuchar el no que no se puede transformar en ruido de fondo. Si yo me paso todo el día diciendo no, 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 y el no además depende, a veces es no, a veces es no, a veces es un no por inercia, pero después es sí, entonces es una cosa confusa y es una palabra más, es muy difícil que el niño pueda decodificar la importancia del no, ¿sí? Entonces, cuando es no, tiene que ser no. ¿Y cómo podemos saber que ese no es no? Usándolo poco. Porque cuando lo usamos poco, deja de ser ruido de fondo y además lo acompañamos con un lenguaje no verbal. Lo acompañamos con la intensidad de nuestra voz, lo acompañamos con la postura de nuestro cuerpo, porque no es lo mismo un no cuando tu hijo va a cruzar la calle y viene un auto, a un no cuando va a tocar los lentes de la abuela y decís no, ¿no? No es lo mismo el no, eso no, los lentes no, sacate los lentes, ¿no? No es lo mismo este no que el no, porque si cruza la calle se puede morir. Y nosotros actuamos diferente. Entonces, si actuamos diferente, miramos cuáles son los no que vamos a usar. Y esos que son dudosos, vamos a tratar de sustituirlos por alguno de los 7 límites que les conté antes. Tiene que ser claro. ¿Qué significa que tiene que ser claro? Que no puede depender de la decisión del niño. ¿Sí? Tiene que ser claro que cuando es no, es no. Tiene que ser firme. ¿Qué significa esto que es firme? Que yo estoy segura, ¿no? La firmeza y la seguridad van juntas, de que el no es no y te lo voy a transmitir en la firmeza de mi voz, lo cual no significa que te voy a pegar un grito. ¿Sí? Y tiene que ser amable. ¿Por qué tiene que ser amable? Porque yo tengo que entender el no como límite y no como miedo. Porque si yo tengo miedo a tu reacción, yo solamente me voy a frenar ante el miedo y no ante el límite. Entonces tengo que ser amable, firme, segura, clara y elegir mis batallas. Elegir cuándo voy a decir que no. ¿Qué las voy a decir? ¿Tá? Y llegamos al final. Llegamos al final de este vivo. Bueno. Fue así como, era como mucha cosa, pero casi quedó en 1 hora. Muchas gracias por acompañarme, sé que son súper largos. Juro que cada semana busco la forma de compactar, pero termino siendo así. Muchas gracias por sumarse, 75 personas en vivo, es un montón para estar 1 hora conmigo. Este vivo queda grabado ahora unos minutos en Instagram, pero luego pasa al canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse. Lo distribuye más personas lo ven y reciben las notificaciones cuando hay videos nuevos. Gracias por sumarse. Es más lindo cuando estás en primera plana. ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias.